Gloria a Dios. Bendito sea el Señor en esta noche. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso, en proceso, bajo el tema ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de David? Estamos en esta noche en la parte 2. Damos continuidad en esta noche a este estudio, esperando que el Señor les bendiga a todos en sobreabundancia. Damos las gracias, como siempre, primero al Señor y luego a cada uno de ustedes que está con nosotros todos los lunes en el espacio de tiempo de 8 a 9 de la noche. Le damos como siempre la bienvenida y también agradecemos los comentarios que hace cada uno de ustedes ahí en el chat. Todos los comentarios son bienvenidos. Bendito sea el Señor. También queremos recordarle que muchas veces los nombres no nos aparecen tanto en el teléfono como en el monitor, en el programa de transmisión. Por lo tanto, no lo podemos mencionar. El lunes pasado hubo 2 nombres que se quedaron con el hermano Rey Benítez y no recuerdo a la otra persona que estaba conectada también, pero ya lo vimos ya al despedir el programa, ya no podíamos mencionarlo. Le exhortamos para que se comunique, se conecte en la transmisión temprano y así usted pueda aportar, saludar a los hermanos y cualquier comentario que desee hacer, son comentarios que son bienvenidos. Bendito sea el Señor. Es que esta noche, como siempre, mi esposa, siempre monitoreando la internet, saluda a todos los hermanos en esta preciosa noche del Señor. Ya está por aquí en nuestro canal en YouTube, Crilus TV, está mi hija Lila, donde dice buenas noches, que tengan todos, y dice Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. También queremos recordarle que tan pronto termine el estudio, compártalo. Recuérdese, nosotros no le exhortamos para que comparta los estudios con el propósito o el objetivo de recibir dinero de ninguna de estas plataformas. No monetizamos, eso lo puede ver al final, no recibimos dinero por el contenido que subimos en estas plataformas. Otros lo hacen, eso nosotros no tenemos que ver con ello. Nuestro objetivo no es el dinero, sino que las vidas sean alcanzadas y que la iglesia reciba edificación. Ese es nuestro objetivo, no es el dinero. Bendito sea el Señor, ya está por aquí en nuestro canal Crilus TV, la pastora Minerva Rodríguez, donde nos saluda, dice le bendiga siervo del Señor. Saludo, pastora Minerva Rodríguez, nos gozamos poder escucharle una noche más de edificación. Saludos a su amada esposa, pastora Minerva Rodríguez desde Connecticut. Saluda también a todos los hermanos y le damos también la bienvenida en esta preciosa noche del Señor. Y vamos a la palabra en esta noche. Bajo el tema, recuérdese qué significa Jesús que sea el Hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de David? Perdón, no de Dios, el Hijo de David. Recuérdese que para usted poder entender estos estudios, cualquier conferencia, cualquier predicación, siempre debe comenzar en el principio, el primer capítulo, y muchas veces tiene que también escuchar el segundo para poder comprender. Ahí está la base. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de David? Parte 2 en esta noche. Y vamos a la palabra, a las escrituras. Marcos capítulo 12, verso 35 al 37, dice de la siguiente manera. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David?
porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo, dice, le oía de buena gana. Y escúcheme bien. Bendito sea el Señor. Jesús tiene una genealogía que es divina y también es humana. Esto es porque Jesús es completamente Dios y también es completamente hombre. Con nuestra mente humana, nuestra mente carnal, esto es un poco difícil de entender. Y usted cuando estudia teología, si va a estudiar teología, se encontrará el montón de personas diciendo tantas cosas que a veces, mi amado hermano, en vez de poder aclarar, a veces lo que hace es más difícil de poder entender la sencillez de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y muchas veces cuando vamos a estudiar teología, lo más que se enseñan son lo que dijo aquel, lo que dijo aquel, lo que dijo aquel y lo que dijo aquel. Comentarios de este, comentarios de aquel, del doctor tal, del teólogo tal. Al final del camino, alabado sea el Señor, mi amado hermano, pues usted tiene que decidir cuál de esos comentarios, de esos estudios que le van a enseñar, es el que debería de aceptar, cuando no debe de ser así. Bendito sea el Señor. Observamos en Mateo capítulo 1, verso 1, vamos a repetir lo que dijimos anteriormente, algunas cosas, que Jesús es llamado hijo de David. Aunque David vivió 1000 años antes de Cristo, Dios hizo una promesa a David que el Mesías, fíjate bien, el ungido o el Cristo, vendría de la línea familiar, la cual cumplió en el nacimiento de Jesús. Hijo de David, esa palabra en mayúscula, es un título reservado para solo una persona que haya caminado en la tierra, una sola. Se aplica únicamente a Jesús de Nazaret. Al dirigirse Jesús como hijo de David en la Biblia o en las Escrituras, se demuestra que Jesús es el Mesías tan esperado y anhelado. Y recuérdense que en las Escrituras, desde Génesis capítulo 15 hasta Malaquías, hay 456 profecías. Escuche bien, 456 profecías que hablan del profeta que había de venir, el Hijo de Dios que había de venir, dónde iba a nacer, cómo se iba a llamar. Alabado sea el Señor. Todas estas cosas están en esas 456 profecías, y todas esas profecías que hablaban respecto a Jesucristo, todas se cumplieron precisamente en Él. Bendito sea el Señor. Dios no solamente prometió que el Mesías vendría de la línea familiar de David, sino que también reinaría como el eterno y perfecto Rey para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Les dije anteriormente, el lunes pasado, que en las Escrituras hay 17 versos en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto que describen a Jesús como el Hijo de David. También hablamos que en la genealogía de Jesús vemos el cumplimiento de esas profecías. Vemos también el reconocimiento de su linaje. Ser llamado hijo de David es una forma de reconocer la relación de Jesús con el rey David, lo que subraya su derecho a ser rey prometido. Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. Mateo capítulo 1, verso 1 al 25, donde expone la prueba genealógica de que Jesús, en su humanidad, en su cuerpo como humano, era un descendiente directo de David a través de José, el padre legal de Jesús, conforme a las leyes terrenales. La genealogía en Lucas capítulo 3, verso 1 al 38, proporciona el linaje de Jesús a través de su madre, María. Oiga bien, y Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través
de María. Bendito sea el Señor. Principalmente, escúcheme bien, Jesús fue llamado Señor y también fue llamado Hijo de David. Varias veces por gente que por fe estaba buscando compasión y estaba buscando sanidad. Encontramos por el ejemplo, y dimos el ejemplo de la mujer cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio, Mateo capítulo 15, verso 21 al 22. También los dos hombres ciegos junto al camino, Mateo capítulo 20, verso 29 al 32. También traímos el ejemplo de Bartimeo el ciego, Marcos capítulo 10, verso 46 y al 49. Habíamos hablado que los títulos de honor que le daban a Jesús declaraban su fe en Él, llamándole Señor, y expresaban el sentido de su deidad, dominio y poder, y al llamarlo Hijo de David, ellos estaban aceptando que Él era el Mesías prometido. Hablamos que la palabra Señor viene del griego kurios, que significa propiamente un adjetivo que significa la posesión de poder, y también de la palabra griega kuros, con K, que también significa autoridad o amo. También se utiliza como nombre y se traduce en las Escrituras como amo. Mateo capítulo 20, verso 8, Libro de los Hechos capítulo 16, verso 16, Gálatas capítulo 4, verso 1, o de uno que tiene cosas a su disposición como Señor, siendo un título amplio, de amplio significado, que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, excepto en el libro de Tito y las epístolas de Juan. Se utiliza, número 1, de un propietario como el Señor del sábado, Mateo capítulo 1, verso 8. Número 2, de un amo. Esto es alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier razón. Mateo capítulo 6, verso 24 y Efesios capítulo 6, verso 5. Y número 3, de un emperador o de un rey. Y para el tiempo de Jesús, al único que se le podía llamar Señor era al César. A ninguna otra persona se le podía llamar Señor. Y a todo aquel que se autodenominara Señor o Rey era castigado con la muerte y muerte de cruz. Ese fue el castigo que se le aplicó a Jesús porque no le pudieron probar a Pilato que Jesús se había proclamado rey. Bartimeo el ciego hizo estas 3 confesiones de fe. Le llamó Señor, le llamó Hijo de David, le reconoció a él como el Mesías prometido. Cuando vemos la Escritura, vemos que los fariseos también entendían lo que esto significaba cuando escuchaban a la gente llamar Hijo de David a Jesús. Pero, oiga bien, a diferencia de aquellos que lo proclamaban en fe, ellos estaban tan cegados por su propio orgullo y falta de entendimiento de las Escrituras que no pudieron ver lo que los mendigos y los ciegos pudieron ver, que ahí estaba el Mesías, oiga bien, por el que ellos habían estado tanto tiempo esperando. Ellos odiaban a Jesús porque Él no les rendía honor, oiga bien, el honor que ellos pensaban que se merecían. Así que cuando oyeron a la gente clamar a Jesús como el Salvador, se enfurecieron y se indignaron. Mateo capítulo 21, verso 1 al 15. Bendito sea el Señor. También creyeron que si Jesús se proclamaba el Mesías, el rey, o el pueblo lo proclamaba rey, perdían todos sus privilegios políticos que tenían dentro de los partidos políticos en Israel, que le había otorgado el imperio romano. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Conspiraron para matarlo. Lucas capítulo 19, verso 45 al
47, dice las Escrituras, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Luego, en el encuentro que tuvo con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, observamos que la mayor resistencia al establecimiento de su reino se encontraba entre los líderes políticos religiosos de Israel. Bendito sea el Señor. Oiga bien lo que hace la política dentro de la iglesia, como lo tenemos hoy en Puerto Rico. Bendito Dios. Y también en Estados Unidos. Oiga bien, los líderes políticos de Israel que no estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús como el Mesías. Marcos capítulo 11, verso 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él en el templo vieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y yo diré con qué autoridad hago esta cosa. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Oiga bien, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, los mentirosos religiosos de aquella época, no sabemos. Entonces respondió Jesús y le dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago esta cosa. Y con la parábola que el Señor contó acerca de los labradores malvados, Marcos capítulo 12, verso 1 al 12, anunció que en su actitud de rechazo, los líderes religiosos llegarían incluso a darle muerte. Marcos capítulo 12, verso 1 al 12, dice, entonces Jesús comenzó a decirle por parábola, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que les recibiese de esto el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero le apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron avergonzado. Volvió a enviar a otro, y a este lo mataron, y a otros muchos golpearon, y a unos matando a otro. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Bendito sea el Señor, como dice las Escrituras, que tenían envidia de Jesús, porque pensaban que Jesús, al proclamarse rey, les quitaría todos los privilegios políticos, de todos los privilegios que gozaban como líderes religiosos y políticos en Israel, que le había dado el imperio romano. Bendito sea el Señor. Dice, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Ni aun esta escritura habéis oído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Y procuraban matarle y prenderle, porque entendía que decía esto contra ellos, aquella parábola, porque temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Pero escuche bien, pero ese mismo hecho
que aparentemente podría ser indicio para algunos de que Jesús no era totalmente el Mesías, sería de hecho el cumplimiento de la profecía que anunciaba que el Mesías había de ser desechado por los encargados de la edificación, los líderes religiosos, los que enseñaban a Israel. Y además Jesús estaba dejando claro que el establecimiento de su reino se llevaría a cabo por medio de su propia muerte. Por supuesto, esto no era lo que el pueblo esperaba. Por eso una y otra vez le provocaban con el fin que se estableciera su reino por otros caminos. Por ejemplo, los fariseos y los herodianos, que eran también parte, alabado sea el Señor, de los partidos políticos que existían para el tiempo de Jesús, religiosos políticos, se acercaron a Jesús para tentarle con la cuestión del tributo a César. Marcos capítulo 12, verso 13 al 17. Lo que dio ocasión al Señor para que nuevamente clarificara que su reino no iba a establecerse ni por un llamamiento a la desobediencia civil, ni tampoco por una guerra abierta contra los imperialistas gentiles. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 12 y el verso 13 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Jesús respondió y les dijo, dad a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y dice las Escrituras que se maravillaron. De hecho, preparó a sus discípulos para que entendieran que su reino no había de coexistir con los reinos de este mundo hasta el momento de su manifestación plena. Después, en Marcos, recoge otra controversia de Jesús con los saduceos, otra parte de los líderes religiosos de la época de Jesús, líderes religiosos y políticos de la época de Jesús. Ellos llegaron con la intención de ridiculizarle por su enseñanza acerca de la resurrección. Marcos capítulo 12, verso 18 al 27, dice de la siguiente manera, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, con su hermano se casase con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después, dice, todos murieron, y también la mujer. Ahora, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús le respondió y le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto de lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El Señor, mi amado hermano, aprovechó la oportunidad para resaltar la autoridad de la palabra,
pero también para explicar que la plenitud del reino tendría lugar en la resurrección. Esto tenía que ser así porque el cumplimiento definitivo de las promesas hechas a Abraham y a sus hijos necesitaban un nuevo orden de las cosas. La pregunta del escriba sobre cuál era el primer mandamiento de todos sirvió para que el Señor explicara que el amor a Dios y al prójimo son los principios por los que se rige su reino ahora y en la eternidad. Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, dice la palabra: acercándose uno de los escribas, que lo había oído discutir y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Éxodo capítulo 20. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y le dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo tu espíritu y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Le citó los mandamientos de Éxodo capítulo 20, del 1 al 4, mandamiento para tener comunión con Dios, alabados al Señor, y del 5 al 10 para tener comunión con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la mente, con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces Jesús, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oiga bien, no estaba salvo, no estás lejos, estás cerca, pero no estás salvo todavía, porque solamente lo conoces porque te lo aprendiste, porque es uno de los mandamientos que hay en el libro de Éxodo. Alabado sea el Señor. Y está también el libro de la ley, donde el padre tiene que enseñarle al hijo desde por la mañana hasta por la noche, y tiene que escribirlo en diferentes lugares, y se lo tienen que aprender de memoria. Y cuando cumple los 12 años le hacen, mi amado hermano, un examen, y tiene que conocer las escrituras, tiene que conocer la ley, tiene que conocer los mandamientos de Éxodo capítulo 20, y tiene que conocer los 613 mandamientos que se encuentran desde Éxodo capítulo 21 hasta Deuteronomio capítulo 30. 613 mandamientos. Bendito sea el Señor, que se los va enseñando desde pequeño. Bendito Dios. Ahora escuche bien. Aunque daban por definir algunas cuestiones fundamentales, ¿quién es el Cristo? ¿Cuál es su programa para el establecimiento de su reino? Estas son las preguntas que las Escrituras se disponen a tratar a continuación. Jesús confundió aún más a los escribas y a los fariseos, pidiéndoles que explicaran el significado de este mismo título. ¿Cómo podía ser que el Mesías fuera el hijo de David, cuando el propio David se refiere a él como mi Señor? Marcos capítulo 12, verso 35 al 37 dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo, dice la Escritura, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es que su hijo? Y gran multitud, dice, le oía de buena gana. Lo que Jesús quería decir al formular la pregunta de Marcos capítulo 12, verso 35, ¿cómo dicen los escribas que es Cristo el hijo de David? Era que el Mesías era algo más que un hijo físico de David. Si él es el Señor de David, debe ser más grande que David.
como dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo soy la raíz, el linaje de David. Oiga bien, Jesús, en la revelación. Oiga bien, el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis, como usted le quiera llamar, cuando le revela a Juan, que está exiliado en la isla de Patmos, y le da esa revelación, se le presenta, y dice, yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Es decir, es tanto el creador de David como el descendiente de David. Solo el Hijo de Dios, hecho carne, podía decir esto. Como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. En esta ocasión, fue el Señor quien hizo la pregunta. Su intención no era crear problemas a sus oponentes judíos, sino que quería enfrentarlos con una cuestión que les daría la clave para entender las profecías mesiánicas y la persona del Mesías. Ya hemos explicado en otras ocasiones que los términos Cristo y Mesías son palabras griegas y hebreas que quieren decir el ungido. La razón por este título es que en los tiempos antiguos, cuando se coronaban a los reyes, se hacía ungiéndolo con aceite. Ahora bien, el Señor hizo referencia a la acertada deducción de que los escribas habían hecho de que el Mesías había de ser hijo o descendiente del rey David. De hecho, esto era algo que todos los judíos creían. Juan capítulo 7 y el verso 42 dice de la siguiente manera. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Esta era la promesa que Dios mismo había hecho a David en un momento crucial de la historia. Pero a todo esto debemos de añadir otro detalle muy significativo. Y es que el hecho de que Jesús nunca había puesto objeciones cuando en diferentes ocasiones la gente le había llamado por el título de hijo de David. Este fue el caso del ciego Bartimeo en Jericó, Marcos capítulo 10, el verso 47. O de las multitudes cuando Jesús llegó a Jerusalén, Marcos capítulo 11 y el verso 10. ¿Era Jesús el hijo de David al que los judíos esperaban? Por supuesto que sí. Y por eso nunca les corrigió cuando se referían a él de esa forma. Pero el problema es que las multitudes interpretaban este título con ideas muy terrenales y con una fuerte carga política y nacionalista. Estaban esperando un Mesías político. Estaban esperando un ungido político que viniera a sacarlo de la esclavitud del imperio romano. Un rey político. Jesús no era un rey político. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. No vino como un rey político. Vino como un rey para libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que todo aquel que se rinde a alguien para servirle, esclavo de él se constituye. La Biblia enseña que si usted se rinde al pecado, se rinde, alabado sea el Señor, oiga bien, al padre del pecado que es el diablo. Jesús vino como Salvador, no vino como un rey político. Bendito sea el Señor. Oiga bien, esperaban un rey político que los viniera a libertar de la esclavitud del imperio romano. Bendito Dios. Esto era lo que Jesús se proponía aclarar a la luz de las Escrituras. Dijo el Señor a mi Señor. Nuevamente el Señor hizo uso del antiguo pacto, antiguo testamento. En esta ocasión citó el Salmo 110 y verso 1. E hizo dos importantes afirmaciones. Que el Salmo había sido escrito por David y que también había sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, sin duda, este versículo es muy importante en cuanto a la doble autoría de la Biblia, la humana y la divina. El Salmo de David comenzaba con una invitación a sentarse en el trono. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora bien, ¿quién hacía la invitación? ¿A quién se dirigía la invitación? Salmo 110, verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra.
hasta que ponga por enemigo los enemigos por estrado de tus pies. El Salmo celebra la exaltación de Cristo al trono de un reino eterno y creciente y un perpetuo sacerdocio que envuelve la subyugación de sus enemigos y la multiplicación de sus súbditos, y hecho infalible seguro por la palabra y juramento del Dios Todopoderoso. Jehová dijo, es una fórmula usada en declaraciones proféticas y otra solemne y expresa a mi Señor. Los judíos entendían que este término denotaba al Mesías, lo que demuestra sus tradiciones y también lo comprueba la manera en que Cristo señalaba, oiga bien, su ascensión. Mateo capítulo 22, verso 44. Sentarse a la diestra no era solo señal de honor, sino también que envolvía la participación de poder. Siéntate, oiga bien, como un rey, entre tanto que pongo, etc. El dominio de Cristo sobre sus enemigos, la entrega a él de todo el poder para juzgarlo. De cierto se verificará, este no es su gobierno, este no es ni su gobierno como Dios, ni aquel que como Salvador encarnado ejerce sobre su pueblo, del que siempre sería la cabeza. Dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Expresión que significa sumisión completa. Los maestros de la ley no pudieron responder a la pregunta. Los teólogos de aquel tiempo, los eruditos, los intelectuales, los maestros de la ley, los que más sabían, los que más habían estudiado, alabado sea el Señor, los maestros de la ley no pudieron responder la pregunta. Tenían que saber los mandamientos completos. Tenían que saber los 613 mandamientos completos. Poder, mi amado hermano, de memoria. Y poder llevarlos a cabo. Alabado sea el Señor. Los maestros de la ley no pudieron responder a la pregunta. Así Jesús expuso la ineptitud de los dirigentes judíos como maestros y su ignorancia de lo que enseñaba el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en cuanto a la verdadera naturaleza del Mesías, alejándolo más aún de él. Para empezar, en el Salmo está claro de quien hacía la invitación era Jehová o el Señor. Y el Señor Jesucristo confirmó lo que por otro lado era evidente, que a quien se invitaba a sentarse en el trono era ¿a quién? A Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Ahora bien, como ya hemos dicho, este Mesías había de ser un hijo de David. Y es aquí donde surge la pregunta de Jesús. ¿Cómo David le llama Señor si es su hijo? Para entender esto debemos recordar que ningún padre oriental, y mucho menos un monarca, llamaría jamás Señor a uno de sus propios hijos. Ocupar un puesto muy encumbrado en la corte de Faraón. Su padre Jacob nunca llamó a José Señor. Pero en cambio, David sí que lo hizo como su hijo, tal como quedó recogido en el Salmo 110. ¿Quién sería este hijo al que el mismo rey David reconoce como su Señor? ¿Y cómo podía llamar Señor a un descendiente suyo que todavía no había nacido? La única explicación lógica es que el Mesías ya existiera en el tiempo en que David había escrito el Salmo. Solo de esta manera podría dirigirse a él. Pero además no debemos pasar por alto el hecho de que David se refiere al Mesías como Señor, que para los judíos era un título con el que únicamente se podían dirigir a Dios. Esta era una cuestión vital a la que los escribas no prestaban debida atención. Para ellos la preocupación principal consistía en establecer la genealogía de David, pero nunca se habían detenido a pensar sobre el carácter trascendente del Mesías. Por el contrario, escuche bien, por el contrario, Jesús quiere que recapaciten sobre el hecho de que el mismo David había reconocido que su hijo tendría una dignidad mucho mayor que la suya. Por un lado había de venir del linaje de David, pero por otro lado era anterior al mismo David, o sea, era la raíz de David.
El libro de Apocalipsis recoge esta doble verdad cuando el mismo Jesús se presenta como la raíz, el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo, no dijo él, ni aquel, ni el otro. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, la conclusión es que el Mesías tenía que ser humano, pero también divino. Como hijo de David sería humano, como Señor de David sería divino. Y esta era la verdad que los escribas no habían llegado a comprender. Y es el mismo problema que tienen también los racionalistas de hoy día y los modernistas de hoy día dentro de nuestro tiempo. Cuando se va a estudiar teología, tenemos los mismos problemas. Los racionalistas que están metidos dentro de esos seminarios, los modernistas que están metidos dentro de esos seminarios, racionalistas que están metidos dentro de los institutos. Oiga, bien modernistas que están metidos dentro de los institutos. Jesús había afirmado en innumerables ocasiones que Él había existido desde la eternidad. Oiga bien, Jesús existe desde siempre. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Jesús existe, no existió, existe, porque vive en un eterno presente. Dios vive en un eterno presente, no tiene pasado. No tiene futuro. Vive en un eterno presente. Jesús no tiene pasado. No tiene futuro. Vive en un eterno presente porque es humano y es divino. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, los judíos se escandalizaron cuando les dijo: antes de que Abraham fuese, antes de que existiera Abraham, ya yo existía, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Lo mismo le ocurrió cuando con toda claridad afirmó, oiga bien, su filiación divina. Juan capítulo 5, verso 18. Dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 10, verso 33. Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús no se convirtió en Señor y el Cristo en el momento de su ascensión, porque Él siempre fue ambas cosas. Lo que Dios estaba haciendo por medio de su exaltación era manifestar que Jesús poseía esas dos características y por lo tanto le otorgó la posición en el universo que es coherente con su dignidad. Pero al mismo tiempo la invitación a sentarse en el trono implicaba necesariamente que había un tiempo en que el Mesías no había estado sentado a la diestra de Dios, y sabemos que esto tuvo lugar cuando el Hijo vino al mundo para salvar a los pecadores. Bendito sea el Señor. Él mismo lo explicó. Juan capítulo 16, verso 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11 dice: haya pues en vosotros, la iglesia, este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y los que están abajo en la tierra y los que están más abajo debajo de la tierra. Oiga bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Los que están más abajo en el infierno ahora mismo, siendo atormentados por su pecado, el infierno, un lugar de castigo temporal, donde están ahí siendo atormentados hasta el día de juicio, donde van a ser resucitados en cuerpo y van a ser presentados, oiga bien,
en el trono blanco donde se le va a probar su culpabilidad. Bendito sea el Señor. Ahora, debemos de pensar que los líderes religiosos no escuchaban bien a Jesús. Por supuesto que sí lo hacían. De hecho, cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús, no solo le preguntó si era el Cristo, también añadió, ¿y el Hijo de Dios? Es evidente que ellos habían llegado a entender la explicación que Jesús había hecho, que el Cristo tenía naturaleza divina. Y notemos que en su contestación el Señor utilizó también el mismo Salmo 110, para afirmar que efectivamente Él era el Cristo, el ungido, el Mesías. Esta fue la razón por la cual el sumo sacerdote lo condenó a muerte. Mateo capítulo 26, versos 63 y 64 dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Finalmente, cada hombre tiene que tomar una decisión entre estas dos opciones: o unirse a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, o ser destruido bajo su pie. O triunfa la gracia o se impone el juicio, y no hay una tercera opción. Hoy hemos terminado este estudio, alabado sea el Señor, que comenzamos el lunes pasado bajo este tema, mi amado hermano, alabado sea el Señor, bajo el tema, ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de David? Para que usted lo pueda entender, si no lo he escuchado desde el principio, le invitamos para que vaya, mi amado hermano, y lo escuche nuevamente desde el primer capítulo. Recuérdese todos los videos que subimos aquí todos los lunes en Facebook duran 30 días. A los 30 días se va a borrar, no lo va a volver a ver, no lo va a volver a escuchar, pero le invitamos para que vaya a nuestro, está aquí ahora mismo, nuestro canal en YouTube, Criluz TV. Escríbalo según usted lo ve ahí en letra mayúscula y con su espacio para que pueda entrar en nuestro canal. Todos los videos, todos los estudios están ahí desde 2014. Todos los videos y estudios desde 2017 que estamos en Facebook están ahí también. Los puede ver, los puede escuchar, los puede compartir. Bendito sea el Señor. Recuérdese que todos los domingos a la 1 de la tarde la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto. Le invitamos para que sintonice todos los domingos a la 1 de la tarde. Lo encuentra en Facebook. Busca en la lupita de Facebook Leonardo Benítez y le envía una invitación de amistad para que usted pueda recibir siempre el aviso. Y le invitamos para que no se lo pierda. Recuérdese, domingo a la 1 de la tarde, Leonardo Benítez, la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto y se lo recomendamos. En esta noche vamos a mencionar nuevamente y reconocer los hermanos que están con nosotros. Tenemos por aquí, alabado sea el Señor, tenemos mi hija Sheila Miranda, que también está escuchando, está viendo y también saluda en esta noche. El pastor Leonardo Benítez dice, Dios los bendiga, no dejen de compartir este estudio bíblico. Gracias, pastor. Alabado sea el Señor. Yasmín Rivera Barquín dice, Dios le bendiga de Springfield, Massachusetts. Dios te bendiga, Yasmín, en esta noche. Saludo, bendiga a tu esposo, tu familia. Gracias por seguirnos en el día de hoy. Alabado sea el Señor. Por aquí también tenemos mi hija Lila Guadalupe, que también saluda a los hermanos. La pastora Minerva Rodríguez desde Connecticut, que también nos saluda y saluda a todos los hermanos en esta noche y les bendiga y bendiga a su familia. Tenemos a Carmen Silva. Dios te bendiga, Carmen, en esta noche. Alabado sea el Señor. Saludos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Alabado sea el Señor. Hermano Joshua Ortiz, también lo saludamos. Pide oración en esta noche.
Bendito sea el Señor, hermano Wilfredo Encarnación. Dios te bendiga, mi hermano Wilfredo. Bendiga a tu familia. Pide oración. Alabado sea el Señor y saluda a los hermanos. Bendito Dios. Y pues vamos a buscar por acá en el monitor a ver si hay algún otro. Recuérdese, el lunes pasado, hermano Rey Benítez entró muy tarde y no lo pudimos mencionar. Y otra hermana más que también entró muy tarde, no la pudimos mencionar. Si no mencionamos a alguno de los que están conectados en esta hora, es que no lo vemos ni en el celular, ni tampoco lo vemos en el programa de transmisión. Pedimos disculpas por ello. Alabados al Señor, pero siempre oramos por todos ustedes. Vamos a orar en esta preciosa noche, sin antes recordarles que estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche en esta plataforma de Facebook y también en nuestro canal Criluz TV. Así mismo como se escribe ahí, está el cintillo nuevamente, escríbalo y suscríbase para que reciba inmediatamente cuando estemos transmitiendo, reciba el aviso y pueda entrar para verlo. Alabados al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra y a ti te damos la alabanza, Padre bueno, en esta hora. Dándote las gracias una vez más por la bendición que nos ha permitido, Señor, de estar con nuestros hermanos a través de estas plataformas. Te rogamos en esta hora por cada uno de ellos, por sus peticiones y las nuestras. Y te rogamos, Padre bueno, Señor, que tú contestes nuestras peticiones, pero que la contestes en tu tiempo, la contestes conforme a tu voluntad, para que, Señor, tu nombre en todo sea glorificado, nuestra fe crezca, sea afirmada, Padre bueno. Señor, Padre, tu nombre sea glorificado en todo a través de estas peticiones contestadas. Señor, mira a nuestros familiares que todavía no han venido a los pies de Jesucristo. Nuestros hijos, Señor, los hijos que están descarriados para que os regresen, Padre bueno. Señor, te glorifique. Señor, bendice mis hermanos. Súplele, Señor, súplele finanzas en sobreabundancia. Suple el trabajo al que no tiene, Padre bueno. Suple todas las necesidades de cada uno de ellos en esta hora, Padre. Y si hay algún enfermo, Señor, recuerda que tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra con milagro, con prodigio, con sanidades, con maravilla, para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, en esta hora, mira a mis hermanos, renuévalos en el Espíritu, renuévalos espiritualmente, llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder, llénalos, Señor, en esta hora. Y si hay alguno de ellos que no está bautizado en el Espíritu Santo, llénalos, bautízalos, Padre. Aquellos que hablan otras lenguas, dale diversos géneros de lengua para que puedan interceder en el Espíritu, Padre. Reparte dones espirituales en ellos, Padre, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos por aquellos, Señor, que confiesan a Cristo como Salvador personal. Señor, perdónalo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estaban en la iglesia se descarriaron por alguna razón, pero hoy vienen arrepentidos. Señor, en esta hora, recíbelos y restáuralos, llénalos de tu Espíritu Santo, Padre bueno. Señor, todos aquellos que están enfermos, Señor, en esta hora, toda enfermedad desaparece de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, por tu palabra y para tu gloria, desaparecen esas enfermedades en esta hora. En el nombre de Jesucristo, y aquellos que padecen de depresión, Padre bueno, y que oyen voces que le dicen que maten a otras personas o que se quiten la vida. Padre, tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Y con la autoridad de la palabra, ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Padre, y te pedimos en esta hora, por aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que tú los llenes de Espíritu Santo y fuego. Y tú repartas dones en la iglesia para bendición y edificación
de la iglesia. Y los pastores, bendice los pastores, aquellos pastores que aman las ovejas, aquellos pastores, Señor, que su objetivo no es el dinero, no es la grandeza, no es el reconocimiento, que su objetivo, Señor amado, Padre, no son carros lujosos, ni joyas costosas, ni trajes costosos, ni mansiones, ni servidumbre, Padre bueno. Aquellos pastores que sus objetivos son las ovejas, llevar vidas hacia el cielo, Padre bueno. Señor, Padre, bendícelos. Señor, llénalos de tu presencia. Dale crecimiento a la iglesia que pastorean. Dale crecimiento a ellos, Padre bueno. Señor, dale sabiduría para predicar tu palabra. Sabiduría para manejar las finanzas de la iglesia. Sabiduría, Padre bueno, para enseñar tu palabra. Sabiduría para manejar, Padre bueno, cada oveja de la iglesia, Señor. Sabiduría para disciplinar cuando haya que hacerlo, Padre. Glorifícate en ellos en esta hora. Bendice la audiencia, bendice a cada hermano que ha estado con nosotros, bendice a todos aquellos, Señor, que no pudieron entrar y aquellos los cuales, Padre, los nombres todavía no aparecen en el teléfono, en el monitor. Derrama tu presencia sobre ellos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, le recordamos que estamos aquí el próximo lunes de 8 a 9 de la noche, donde estaremos con otro estudio para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia. Bendito sea el Señor.